nos dé una visión rápida de la situación general de la economía colombiana en este momento. Entonces vamos así, paso a paso. Bueno, muchas gracias. Primero, disculpas por la demora, vengo de la Universidad Javeriana, se alargó la charla ya, preguntas, etcétera. Gracias por la paciencia, qué bueno que almorzaron y que llego yo a tiempo para el postre. Tantas caras amigas, tantos amigos que están y amigas que están acá, muchas gracias por venir. Aprovechemos al máximo esta horita que le podemos sacar a los oficios y a los trabajos de todos ustedes. Y sí, me parece maravilloso este formato del diálogo. Ya me he ido acostumbrando a esto con mi amigo Mauricio Reina, con el que tenemos nuestro diálogo mensual entre amigos, y es muy bueno porque es mucho más fluido. Entonces tu pregunta es, concretamente, ¿cómo está el tema económico en Colombia? Mire, el país en este momento no diríamos que está en una crisis o en una recesión, porque eso no es cierto. Está estancado, y está estancado por una razón muy sencilla. Uno puede pasarse horas y horas haciendo diapositivas y la situación económica del país, etc. Hay una variable que lo define todo en términos de crecimiento económico. Sin duda alguna, en cualquier circunstancia de tiempo, modo o lugar, para crecer hay que invertir. Eso es cierto en las empresas, es cierto en las familias, es cierto en los países. ¿Cómo se mide la inversión? Es el porcentaje de lo que producimos que se invierte. El resto lo consumimos, un porcentaje lo guardamos para invertir, que es esencialmente maquinaria, vivienda, infraestructura. Muy bien. La tasa de inversión de Colombia hoy es 17% del Producto Interno Bruto. Hace 8 años era 24% del Producto Interno Bruto. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido inversión. Y si uno no invierte 24% del Producto Interno Bruto, sino 17%, no crece al 4%, sino crece al 2%. Es así de sencillo. Es una regla matemática. Entonces, el problema de Colombia en este momento es que con una inversión del 17% del Producto Interno Bruto, no vamos a crecer al ritmo que necesitamos crecer para resolver todos los problemas que tiene Colombia. Problemas sociales, problemas de inclusión, problemas de infraestructura. En fin, no nos alcanza ese crecimiento. Entonces, pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se cayó la inversión en Colombia? Entonces quiero hacerle una pregunta. Aquí hay una clave en toda economía subyacente, que es la confianza. ¿Qué ha pasado con la confianza en Colombia? La confianza es obvio que la confianza se ha descolgado. No hay confianza. Hoy en Colombia, cuando uno habla con un amigo, con un colega, y le habla de un negocio y le propone algo, una inversión, lo que sea, la respuesta típica es: esperemos a ver. Esperemos a ver al 2026. Y en el 2026 se resolverán las cosas o no, pero ese día tomó la decisión. Uno que quisiera que tuviéramos una situación donde cuando alguien le propone un negocio uno diga: hágale. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, lo va a hacer el competidor. Ese impulso no nos lo dan las cifras, ese impulso no lo dan los analistas, ese impulso lo da el sentimiento, la emoción. ¿Por qué perdimos el impulso y por qué ahora decimos esperemos a ver? Porque no tenemos seguridad, no tenemos confianza, tenemos mucha incertidumbre. ¿Por qué? Yo creo que hay que llegar a la pepa del problema. Porque Colombia venía con un modelo desde los años 90 que se había ido perfeccionando, donde esencialmente dijimos: a problemas complejos, soluciones mixtas. Es decir, a un problema complejo como el de la salud, como el de las pensiones, como el de las carreteras, como el de los servicios públicos, soluciones mixtas, sector público y sector privado, aliados. Después eso tuvo otro nombre que ahora se llama las APPs, pero eso viene de mucho atrás. Entonces el sector privado a meterse a hacer las IPS, a meterse en las EPS, el sector privado a hacer las carreteras, el sector privado a generar energía eléctrica, a prestar los servicios públicos, y ese modelo nos permitió avanzar. Pero llegó una ideología
que no es una ideología de izquierda, porque hay muchos líderes de izquierda que no piensan así, es una ideología que tiene nombre propio, que se llama Gustavo Petro, que es una ideología que es revisionista, es decir, todo lo que se hizo atrás está mal. Esas reformas donde se metió el sector privado a hacer carreteras, a dar la salud, a dar las pensiones, a generar energía eléctrica, a dar servicios públicos, esas reformas estuvieron mal, porque ahí el único que cabe es el Estado. Y tenemos que sacar al sector privado de esos sectores. Porque el sector privado tiene un ánimo de lucro, y cuando hay ánimo de lucro no es un socio genuino, porque tiene otro interés, y el único que realmente representa los intereses es el Estado. Esa premisa es absolutamente falsa, es totalmente falsa, porque el sector público y el sector privado se pueden aliar perfectamente, y para eso existe la regulación económica. La generación de energía, los servicios públicos, las carreteras, hay una regulación. Usted haga esto, cumpla con estos estándares y el país avanza. Pero con esta estrategia de que el sector privado hay que sacarlo, ponerlo contra las cuerdas, estarlo hostigando y amenazando, pues el sector privado dice, esperemos a ver. O sea, se acabó la confianza a partir de allí, por ejemplo. Claro, porque lo que está en boga en este momento es un modelo no de izquierda, es un modelo estatizador. Y si usted se pregunta, ¿dónde está funcionando ese modelo? ¿En la China? No. ¿En Vietnam? No. Yo creo que ese modelo solo queda vivo realmente de manera parcial en Cuba y en Venezuela un poco, pero el que lo quiere adoptar realmente, digamos, como bajo el libreto, el estándar del libro de texto marxista, es Gustavo Petro. Es el único que queda en el mundo. Nadie más está en esa idea. Todo el mundo ya entendió que el sector privado puede traer la inversión, puede traer el financiamiento, se le ponen unas condiciones y hace las carreteras, o hace las centrales de generación eléctrica, o lo que usted quiera de bienes públicos, pero Gustavo Petro es el modelo estatizador, porque es totalmente dogmático, y eso es lo que tiene la inversión descolgada, porque no hay confianza. ¿Por qué? Porque el perímetro de esa estatización sigue ampliándose. El último capítulo fue las inversiones forzosas del sistema financiero. Señores banqueros, ustedes no saben dar crédito. El Estado sí sabe dar crédito. ¿No? Perdónenme, miren las cifras. La cartera vencida del Banco Agrario ha sido históricamente, el único banco estatal, ha sido históricamente el doble de la cartera vencida del sistema. O sea, ¿el sector público es el que sabe dar crédito? No, señor. El sector público es el que no sabe dar crédito. Porque cada 5 o 6 años, esto se lo digo con conocimiento de causa como ministro de Hacienda, llegaba al Congreso de la República por un canal de esos que nadie sabe por dónde, porque no era iniciativa del gobierno, un proyecto de ley para borrarle la cartera vencida al Banco Agrario y para que el Banco Agrario volviera a tener niveles de cartera vencida aceptables, es decir, condonar toda la cartera vencida que tenía el Banco Agrario. Pero Gustavo Petro dijo, yo sí sé dar crédito, entonces inversiones forzosas, ustedes capten, mantengan sus sucursales, capten el ahorro de la gente, me lo pasan a mí y yo asigno el crédito. Venga, le hago una... Si quieres, quedémonos con un solo micrófono y tú vamos rotando micrófono. No, me lo quita. Mire, aquí, entre todas las cosas, entre todos los temas que hay un tema, o sea, el presidente Petro tiene una disculpa en lo que pasó antes, como usted lo acaba de decir, y uno de los problemas más graves que nosotros estamos arrastrando hoy es el problema del endeudamiento del Estado. ¿Por qué se creció? Hoy llega al 49%, pero ¿cuál fue la gran causa de eso? Fue, entre otras cosas, la pandemia y la necesidad de enfrentar la recesión que se nos vino. Pero ese crédito hay que pagarlo, y no lo quieren pagar, y quieren echarle la culpa, o sea, quieren usar ese endeudamiento como la disculpa para hacer unas transformaciones que no se compadecen con lo que está viendo el país. ¿Cómo lo ve usted? A ver, qué buena pregunta, porque eso nos permite sincerarnos, porque también entre nosotros mismos ha habido muchos mitos y muchas leyendas de que esto fue culpa de este, que fue culpa de lo otro. Yo voy a empezar diciéndole, las mejores 2 décadas de la historia republicana de Colombia fueron el periodo 2000
2019, hasta el momento en el que empieza la pandemia. Fueron las mejores 2 décadas. Lo dicen las cifras. O sea, en crecimiento económico, en avance social, en todos los indicadores. Lo que pasa es que, por razones políticas, y yo creo que mucho de esto tiene que ver con el acuerdo de paz, nosotros, colectivamente, empezamos a tener una confrontación alrededor de si de esas 2 décadas la mejor década había sido la primera o la segunda, ¿no? Entonces, medio país diciendo, no, fue el 2010, del 2000 al 2010, y el otro país, no, del 2010 en adelante. Y póngale a eso, póngale leña a esa hoguera, pero la realidad, hoy que vemos un país que se está, digamos, destruyendo, la realidad es que decimos, oiga, esas 2 décadas fueron buenas. Y también parte de eso es porque el país estuvo bien gobernado, y estuvo bien gobernado porque hubo gente profesional, expertos en el servicio público, consagrados a la administración pública, que trabajaron en esos gobiernos, y trabajaron en varios de esos gobiernos. O sea, les voy a poner el ejemplo de 2 personas muy cercanas a mí. Ana Fernanda Mayhuasca fue directora de regulación con el gobierno de Álvaro Uribe, regulación financiera en el Ministerio de Hacienda, viceministra técnica de Hacienda conmigo, y después quedó en el Banco de la República, trabajó en el Banco de la República en el gobierno de Duque. Otro gran ejemplo, otra gran profesional, María Fernanda Suárez. María Fernanda Suárez, directora de crédito público en mi época como ministro de Hacienda, después vicepresidenta de Ecopetrol y ministra de Minas y Energía de Iván Duque. O sea, tenemos un grupo de personas que, más allá de esas divisiones políticas de la época, servidores públicos profesionales que construyeron esos resultados, ese buen momento económico. Y yo digo, las 2 razones principales por las que Colombia tuvo un buen desempeño del 2000 al 2019, antes de la pandemia, son, primero, el petróleo. O sea, si no hubiera habido petróleo y si no hubiéramos tenido ingresos de petróleo, nada de eso habría sido posible. No tendríamos la infraestructura que tenemos hoy, no tendríamos la cobertura que tenemos en salud, no tendríamos los avances que ha habido en materia de inclusión social. El petróleo fue fundamental para eso. Y la segunda, la reducción de la criminalidad en Colombia, la reducción de la tasa de homicidios, el aumento, el mejoramiento de las condiciones de seguridad. Esos son los 2 elementos. Y esos son 20 años. Entonces, ahora tenemos un gobierno que dice no al petróleo. Consiga los 20.000 millones de dólares que anualmente nos da el petróleo. ¿Dónde están? No, el aguacate. El aguacate este año es una historia de éxito. Les quiero decir, es una historia de éxito, indiscutiblemente. Yo tengo un hermano que está dedicado al negocio del aguacate. Es una historia de éxito. Son 300 millones de dólares. Pero un momento, necesitamos 20.000. ¿No? 2. Avanzamos en seguridad. Pero, y la tendencia es muy positiva. Este lunes hubo un foro en el Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial y el BID sobre el problema de seguridad en América Latina, que eso es harina de otro costal, pero es un problema gravísimo. Y Colombia era como el referente de un país que logró resolver el problema de seguridad. Pero los últimos datos, con el avance territorial de los grupos armados organizados, el número de municipios donde ha habido incidentes de estas organizaciones, la ampliación de los cultivos ilícitos, el aumento de la producción de cocaína, los avances en seguridad podemos estarlos perdiendo. Yo hago la siguiente analogía. Yo trabajé y me siento muy orgulloso de haber trabajado en el gobierno de Andrés Pastrana. Fue un gobierno muy duro, un gobierno muy difícil, pero un gobierno que trató de hacer la paz y generó una situación que es el Caguán. Aprendimos la lección del Caguán. El Caguán fue, digamos, desde el punto de vista histórico, un punto de quiebre. Después vino el Plan Colombia, pero lo que tenemos hoy es como si no hubiéramos aprendido la historia. Lo que tenemos es muchos caguanes, porque la política de paz total lo que ha hecho es ceses al fuego bilaterales con 9 mesas de negociación. Entonces lo que uno ve es que ha habido ese crecimiento y la fuerza pública pues ya no se le mete a esas zonas porque no sabe a quién combatir, porque no sabe si eso está en negociación o no, si hay cese al fuego o no. Entonces el país, pues obviamente los grupos armados organizados están ganando presencia, aumenta los cultivos ilícitos, aumentan los ingresos que obviamente financian a esas organizaciones y aumenta la inseguridad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto?
Esos avances de 20 décadas, de 2 décadas, perdón, los podemos estar poniendo en peligro, porque por un lado estamos diciendo no más a estos ingresos petroleros y por otro lado estamos diciendo que estamos reversando la historia en términos de lo que había sido el control del territorio en nuestro país. Entonces tenemos esos dos grandes problemas. Tú me preguntas por la deuda. Digo, es un buen momento para sincerarnos. A ver, la deuda pública de Colombia bajó hasta el año 2014. Buen manejo, la primera década de este siglo, los primeros años de la siguiente década. ¿Qué pasó en el 2014? Subió la deuda pública, no porque hubiera habido derroche y una explosión del gasto y del déficit fiscal, no señores, no hubo un aumento del déficit fiscal. El déficit fiscal, soñaríamos con tener el déficit fiscal que tuvimos en el 2014, 15 y 16. Lo que pasó fue lo siguiente, en ese primer momento, se cayó el precio del petróleo. Al caerse el precio del petróleo, el dólar pasó de 1.800 pesos a 3.000, y ese efecto hizo que toda la deuda pública en dólares subiera en pesos. Entonces subió la deuda como porcentaje del PIB. Subió más o menos de 34% del PIB a más o menos como 48% del PIB. Primer momento. Segundo momento, la pandemia. Entonces vino la pandemia, un déficit fiscal gigantesco, como todos los países del mundo, y eso subió la deuda más o menos al 60%. ¿Y qué vino después? Hay que decirlo, el déficit fiscal se ha mantenido muy alto. Uno de los elementos que está detrás de eso son los subsidios a los combustibles. O sea, esa cuenta la tenemos que pagar por algún lado. Los subsidios a los combustibles cuestan mucha plata y han tenido el déficit fiscal relativamente alto. Entonces, todo eso sumado pone la deuda en 60, 57% de PIB. Entonces, aquí hay dos opciones. O como sociedad decimos, mire, hay que bajar esa deuda. Hay que hacer lo que sea para bajar esa deuda, porque si bajamos esa deuda, vamos a tener más tranquilidad en el sentido de que bajan los intereses, no nos tenemos que gastar tanta plata pagando intereses. Hoy nos estamos gastando 40 pesos de cada 100 que recauda la DIAN, se nos van pagando intereses. Y segundo, si baja la deuda, vamos a tener también una mejor calificación como país, y eso afecta a todo el mundo. Podemos recuperar el grado de inversión. Entonces debemos bajar la deuda, pero el libro de texto, la regla fiscal diría que va a bajar la deuda, porque es lo que está en la ley. Pero estamos entrando en un año preelectoral y está en este momento de discusión en el Congreso de la República una ley, que es la ley de financiamiento. ¿Qué hace la ley de financiamiento? Relaja la regla fiscal. Entonces no es que va a bajar la deuda, la va a subir, va a aumentarla. Entonces es fundamental, y para todos ustedes que hablan con congresistas amigos, aquí me comentó Carlos Abraham Jiménez que iba a pasar por acá más tarde, como se derrotó al gobierno en el proyecto de ley de presupuesto, hay que derrotar al gobierno con la ley de financiamiento, porque ese es el inicio de un proceso que nos va a llevar a más déficit, más deuda, con el propósito de utilizar el gasto público para ganar las elecciones del 2026. Entonces hay que ser muy claros de que esa ley de financiamiento no conviene. Lo que pasa es que tiene carnadas, esperando que los congresistas muerdan el anzuelo. Hay dos carnadas para hacerla apetitosa. Una, elimina la necesidad de incrementar las tarifas eléctricas en la costa Caribe. Y segundo, le promete al sector empresarial una reducción de la tarifa del impuesto de renta, no para las grandes empresas, para empresas con utilidades de menos de 300 millones de pesos le baja la tarifa al 27%. Entonces eso es atractivo políticamente, y eso es lo que seguramente tiene a muchos congresistas diciendo sí o no. La bancada de la costa debe estar pensando, porque eso de las tarifas eléctricas es muy, digamos, es muy apetitoso en la costa, pero el veneno que tiene la ley de financiamiento es tremendo, porque es cambiar la regla fiscal, ampliar el déficit fiscal. Pero ahí hay una paradoja, y es que si uno mira la ejecución presupuestal, para resumirlo en breves palabras, del presupuesto de este año ya tienen que recortar 33 billones de pesos, o sea que el Estado no ejecuta lo que debe ejecutar. Y hay un ingrediente adicional a esa reforma, que termina siendo una reforma tributaria, entre otras, ¿no?
para recoger, dicen que 12 billones de pesos. Y es una cosa que nos preocupa en las regiones, y es la ley de transferencias. Quieren cambiar las transferencias en un manejo que solo se explica desde la perspectiva de darle más poder a la política regional, comprar a la política regional, porque se le ceden más recursos del Estado, el 39%, pero no se asumen las obligaciones que la nación tiene. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, que si tenemos que dedicar el 40 y pico % de nuestros ingresos al pago de la deuda, ¿quién va a asumir el pago de la deuda? ¿Cómo se ve eso en el sentido de un contexto común, con su experiencia de ministro? Bueno, yo voy a referirme ahora al acto legislativo del Sistema General de Participaciones. Yo estaba recorriendo el país y el sentimiento generalizado en Colombia, más allá del problema de seguridad, más allá de los incumplimientos de todas las promesas que hizo Gustavo Petro en campaña, sobre todo está viendo las regiones donde Gustavo Petro ganó, porque no tiene mucho sentido ir a donde Gustavo Petro perdió, porque esas regiones van a votar en todo caso en contra de la alternativa del pacto histórico, van a buscar un voto, digamos, que sea el voto que vaya en contra. Entonces, ah, sí. Bueno, hay que pasar más tiempo acá. Yo muy feliz. Esos recorridos por el país, digamos que me dejan una conclusión muy clara. El país está realmente descontento con la centralización. Y es que no es para menos, porque si ustedes van a un municipio, cualquier municipio, Pradera, Candelaria, cualquier municipio, hablen con el alcalde. Alcalde, ¿tiene recursos para hacer algo de inversión, un proyecto de inversión? O sea, una cancha deportiva. No hay recursos en los municipios para hacer inversión. Todo tiene que venir de Bogotá, de una partida que consiguieron los congresistas o un proyecto grande como un sistema de transporte masivo, etcétera. Entonces el alcalde no tiene capacidad para hacer inversión. El alcalde realmente lo que hace es pagar la nómina. Es realmente así, ¿no? Entonces hay ese descontento. Y es natural que en medio de ese descontento surja un proyecto de reforma constitucional, que es el acto legislativo, que dice, mire, las transferencias de los ingresos de la nación a los entes territoriales tienen que pasar en 10 años, originalmente del 24% al 49%. Se moderó y ahora dice que 39%. Y la gente aplaude. Obviamente, políticamente nadie va a querer estar en contra de eso. Usted no puede ser candidato al Congreso de la República en contra de un acto legislativo de eso, mucho menos gobernador o alcalde. Todo el mundo lo quiere. El ministro Cristo, pues obviamente, encontró una gran bandera. No es que la haya creado, la encontró. Entonces ya se estaba tramitando y dijo, esta es una gran bandera. Y se pegó de esa bandera. Y ese pulso lo ganó él. Y lo perdió el ministro de Hacienda. Porque esto ya llevaba 5 debates y nadie había dicho nada. Porque todo el mundo sabía, eso al final lo para Hacienda. Porque los ministros de Hacienda son una especie como digamos, de parte de su función es parar goles, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, no. Cuando el ministro de Hacienda fue a parar eso, encontró esta fuerza por el lado político del gobierno que era imparable, encontró que el presidente en la mañana, en la votación, en la plenaria del Senado, en el 6º debate, el presidente Petro manda un trino diciendo que él está de acuerdo, que le hagan unos ajustes, pero que esencialmente está de acuerdo. Entonces el gobierno no pudo parar eso. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza, porque uno no puede decir, mando más plata, sin discutir qué competencias va a transferir también a los entes territoriales. Yo digo, eso es políticamente adictivo, nadie quiere quedarse por fuera, pero económicamente radioactivo, porque genera un problema fiscal gravísimo. Y ya los inversionistas extranjeros dijeron, oiga, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a resolver eso? Y les quiero decir, Petro jugó muy, digamos, hábilmente esas cartas, porque a él no lo afecta en absolutamente nada. Todo esto empezaría a partir del 2027. Queda con el trofeo de que fue el impulsor de esa descentralización. Y al próximo gobierno le va a tocar reparar el daño
que es que decirle, no, miren, ese acto legislativo quedó mal hecho, hay que replantearlo, no podemos transferir tanta plata, venga, discutamos de una vez también cuáles son las competencias. Entonces, políticamente les funcionó la cosa y por eso va a salir. En la Cámara de Representantes lo van a aprobar. Y va a quedar ahí una nube, y es, esos escenarios fiscales de Colombia hacia adelante se deterioran horriblemente por cuenta de eso. Porque para pagar eso, esas transferencias, habría que dejar de pagar las pensiones, cosa que no va a ocurrir, o transferirle recursos a las universidades, cosa que no va a ocurrir, o recortar las vigencias futuras, cosa que no va a ocurrir. Entonces es un problema que simplemente va a adicionar presión fiscal. Entonces el próximo gobierno lo va a tener que resolver. Yo voy a aprovechar aquí para decir una cosa. Miren, ahora hay tanto candidato, ¿no? Tanto candidato y candidata a la presidencia. Yo veo todas las semanas eso y digo, por Dios, o sea, este país del 2026 va a ser un país muy difícil de gobernar, va a tener unos problemas muy serios. O sea, ya sabemos que hay un problema de gas natural, que vamos a tener que importar gas natural y vamos a tener que pagar el triple por ese gas natural importado. Ya sabemos, y lo están diciendo todos los gremios del sector eléctrico, que es muy posible que haya un racionamiento. ¿Por qué? Porque la ampliación de la capacidad de generación no ha avanzado al ritmo que crece la demanda y se empieza a generar una brecha, y esa brecha puede ser 7, 8% sin niño en el 2027. Tenemos el problema de inseguridad que les comenté al comienzo. Entonces yo digo, el próximo presidente o presidenta de Colombia va a tener que enfrentar el apagón que tuvo que enfrentar César Gaviria, la crisis fiscal que heredó Andrés Pastrana, que francamente no lo dejó hacer nada, porque Andrés Pastrana tuvo simplemente que poner la casa en orden, llamar al Fondo Monetario Internacional, sacar una cantidad de leyes para tratar de contener ese déficit fiscal. La crisis de seguridad que enfrentó Álvaro Uribe, ya van 3. Una crisis en el sector de salud que nadie ha tenido que enfrentar, que es nueva, pero que obviamente se está incubando y que ya está, digamos, ya está saliendo del tubo de laboratorio, el ensayo ya la vemos, la crisis fiscal que enfrentó Pastrana, y todo esto con un grupo político que está gobernando hoy, pero que del 2026 al 2030 va a ser oposición, y sabemos que son malos para gobernar, pero buenos para hacer oposición. Entonces le va a tocar enfrentar la oposición que tuvo Iván Duque. Entonces los retos de Gaviria, de Pastrana, de Uribe, de Duque, todos al tiempo, ¿no? Eso honestamente no es para principiantes, ¿no? Yo creo que se necesitan muchas ganas para gobernar a Colombia, pero también algo de canas para gobernar a Colombia en esa situación. Nadie puede llegar ahí a aprender, ¿no? Lo que usted ha descrito aquí, uno lo puede resumir con 2 palabras: deterioro institucional. El país, ¿aló, me oyen? El país está viviendo un deterioro institucional enorme, y para nosotros en las regiones la gran crisis está en un centralismo que está asfixiando las regiones. Y que está impidiendo que el Estado llegue donde debe llegar. Aquí tenemos vastas secciones, vastos sectores del país, entre otras cosas el Pacífico colombiano y el sur de Colombia, sin gobierno. Y todo eso se está concentrando en los problemas, se está demostrando en los problemas sociales que está viviendo, por ejemplo, la ciudad de Cali. Esa es la crisis, eso es un deterioro institucional que no tiene solución hasta ahora. Y si a eso le sumamos las 4 crisis que usted está describiendo, ¿por qué no le decimos cuál es su visión sobre lo que será el futuro de la política en Colombia? Bueno, a ver, ya acercándonos más aquí a casa, a Cali, y habiendo estado en Nariño, en Cauca, en las últimas semanas. A ver, yo empezaría por acá. El país tiene una crisis institucional, pero una parte importante de esa crisis institucional es autogenerada, es un dolor autoinducido, es algo que nosotros
no teníamos y que entró en escena en estos últimos 2 años, y es esa política tan equivocada, tan mal implementada, tan mal conceptualizada de la paz total. La paz total ha sido un desastre, porque ha generado todos estos mini caguanes por todo el territorio, la ampliación de la cobertura territorial de todas estas organizaciones armadas, y ha generado una enorme inseguridad, porque esas organizaciones tienen vasos comunicantes con la criminalidad en las ciudades, que operan como una especie de franquicias para el microtráfico, para la extorsión, para el secuestro en las ciudades. Entonces, no es un problema rural que las ciudades quedan, digamos, marginadas, las ciudades también quedan afectadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir sencillamente, la política de paz total se tiene que acabar, porque eso no va para ningún lado, es imposible lograr, casi que la logística es imposible, 9 mesas de negociación. Fíjense lo que pasa con esa política de paz total. Los grupos empiezan a dividirse. Entonces, disidencias de las FARC, primero Estado Mayor Central, ahora la decisión o división con Iván Mordisco. El ELN, una decisión con el Movimiento Comuneros del Sur en Nariño. Y cada uno quiere su propia mesa para negociar las cosas que le interesan allá, porque en cada mesa pueden lograr más. Entonces, esta multiplicación de mesas de negociación, en el fondo es lo que lleva a que ninguna mesa concluya, a que ninguna mesa pueda cerrar, y sobre todo a que entonces se va ampliando toda esa estructura, digamos, de organizaciones ilegales. Lo mismo está pasando con el Clan del Golfo. Entonces ahora hay un grupo que está en la Sierra Nevada que está haciendo su propia negociación. Entonces eso no tiene límite, porque vienen las pugnas internas, cada uno quiere tener el control del territorio, cada uno quiere tener el control de la economía ilegal, de las actividades ilícitas, y entonces eso nunca para, y no va a terminar en 2 años. Entonces, primero, esa institucionalidad la tenemos que recuperar a punta de darle ya, terminar la estrategia de paz total. Eso para mí es un paso indispensable. Tú me preguntas, bueno, el centralismo nos tiene agobiados. El centralismo siempre ha sido un problema. Ahora el centralismo es un problema mayor. ¿Por qué? Porque hay un gobierno en Bogotá que no quiere a unos alcaldes. Y como ya les conté, para hacer inversión se necesita el apoyo del gobierno nacional. Entonces, ¿qué hace? Paraliza a los alcaldes. En el caso de Bogotá, todos los días amenaza con quitarle los recursos de la financiación al metro, ¿no? Entonces, aquí estamos descubriendo, ya no por el problema de el descontento que significa tener que ir a gestionar recursos a Bogotá y que los gobiernos los aprueben o no, sino es la descentralización. La necesitamos como estrategia de sobrevivencia política, para que nuestros alcaldes puedan tener los recursos para poder operar. Entonces, ¿qué creo yo? Que cogió mucha fuerza la idea de la descentralización. Yo estoy en contra del acto legislativo que se acaba de aprobar, pero totalmente a favor de replantear la descentralización, es decir, van más recursos a las regiones, pero también van estas competencias. Voy a poner un ejemplo. Las vías terciarias. El gobierno nacional sigue invirtiendo en las vías terciarias, sigue haciendo el mantenimiento de las vías terciarias. Listo, me parece mucho mejor mandar recursos a gobernaciones y alcaldías para que se encarguen de las vías terciarias. Eso sería lo lógico. Esa es la discusión que tenemos que dar en Colombia. Eso hay que hacerlo en medio de una constituyente o de un acto legislativo, pero del 2026 en adelante, porque si hoy abrimos la idea de una constituyente en Colombia, sabemos qué va a pasar. Entonces no nos conviene. Entonces, voy a aprovechar ese comentario para decir, yo estoy convencido que hay una altísima probabilidad de que alguno de los actuales alcaldes del país, de este grupo de alcaldes que está haciendo bien las cosas, Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Barranquilla, alguno de ellos va a ser el presidente de Colombia en el año 2030. Es decir, 30, terminan sus periodos y pueden ser los presidentes de 2030. ¿Qué creo? Que esta es una idea distinta. Ahora todo el mundo está hablando de cómo se va a aliar el Partido Conservador, cómo se va a aliar el Partido Liberal, que si hay una consulta, el presidente Gaviria lo planteó en la convención del Partido Liberal, ¿no? Yo digo no. La unidad que necesitamos para el 2026
no va a surgir por el camino de los partidos tradicionales, va a surgir de las ciudades, va a surgir del liderazgo de los alcaldes, que ejercen su influencia sobre el país, sobre el electorado, con sus resultados, sobre la clase política, para decir, tenemos que impulsar un proceso político en el 2026 del mismo corte, con la misma filosofía, con la misma visión que tuvieron ellos cuando se eligieron el año pasado. Entonces ahí está la fuerza política del futuro, y son ellos los que podrían, por ahora no están ejerciendo eso, están bien, trabajan armónicamente, se toman selfies, pero van a tener que hacer algo más, tienen una responsabilidad más grande, y es lograr lo que hoy le pareció imposible a Colombia, y es unirnos. ¿Por qué? Porque si no nos unimos, el pacto histórico ahora ampliado, porque le llegan los verdes, le llegan sectores liberales, ese pacto histórico ahora convertido en un frente amplio, tiene el 30-35% del electorado, ¿no? Ese 30-35% perfectamente puede llevar al pacto histórico a segunda vuelta. Y quiero decirles, el problema no es este periodo de gobierno, porque este periodo de gobierno afortunadamente hemos tenido más Estado que gobierno. Hemos tenido Estado, Corte Constitucional, Congreso, que han sido un dique y que no han dejado sacar una cantidad de iniciativas que hubieran sido muy malas. Hemos tenido más Estado que gobierno en este periodo. Pero, si Pacto Histórico gana en el 2026, ¿qué es lo primero que va a decir? Ahora sí vamos a hacer la constituyente, porque ahora sí tienen las mayorías en la Corte Constitucional, que es fundamental para poder convocar una constituyente. Seguramente si ganaron las elecciones en el 26 van a tener más peso en el Congreso también. Ojo, esa constituyente se va a presentar ante el país como es que necesitamos una nueva constitución para de verdad poderle resolver los problemas a los colombianos. ¿No? Momento, los problemas de los colombianos los podemos resolver con la Constitución del 91. No, eso es un sofisma. La idea de tener una nueva constitución es para cambiar las reglas de juego electoral que permitan que el pacto histórico, esa ideología, se pueda quedar en el gobierno hacia adelante. O sea, no es un periodo de gobierno, son 10 o 20 años. ¿Cómo se cambian las reglas de juego electoral? Aquí hay muchas personas muy versadas. Nuestra querida amiga Claudia Blum, ex senadora de la República, sabe perfectamente que uno puede, con el argumento en esa constituyente, con el argumento de que hay zonas del país que han estado históricamente marginadas y que la única forma de que esas zonas progresen es aumentándole su representación política. Entonces uno puede decir, voy a crear un nuevo departamento, el departamento del Litoral Pacífico, que no incluye a Cali, obviamente. Ese departamento necesita, para poder reivindicarse, para poder realmente tener el nivel de desarrollo, tener una representación política que sea el doble de la que su población le asigna, unas curules especiales. Obviamente eso se va a hacer en las zonas donde el pacto histórico sea fuerte. Entonces, eso es lo que hace que las elecciones después se muevan en la dirección de poder perpetuarse en el poder. Por eso el 2026-2030 es un periodo tan importante, porque es el que hace que esto sea un experimento en Colombia fallido, con una izquierda muy radical, con una ideología muy fuerte, o el inicio de un proceso largo donde estas ideas se van consolidando y sobre todo se van quedando por un tiempo largo.